Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el día de hoy seguimos con la serie que ya hemos comenzado titulada En esto pensad. Estamos utilizando la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4 y queremos continuar con el versículo o enfocar, como hemos venido enfocando, en el versículo 8 de este capítulo. Queremos dejarles saber que estamos bregando con el tema de En esto pensad porque estamos viendo cómo la palabra del Señor nos entrena y nos disciplina y nos enseña con exactitud qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra transformación sea lograda. Las personas preguntan, ¿cómo puedo yo hacer esto para ser transformados? Ya hemos leído en el capítulo, o hemos mencionado el capítulo 12 de Romanos, versículo 1, donde nos habla que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, y luego nos habla acerca de la transformación por medio de la renovación del pensamiento y por medio de la renovación de la mente. Así que nosotros queremos seguir con este enfoque en este tema. Ya hemos hablado acerca de todo lo justo, hemos hablado de todo lo verdadero, hemos hablado acerca de todo lo honesto en los 3 temas anteriores a este. Y hoy queremos enfocarnos en el tema todo lo puro. Una vez más, esto está basado y fundamentado en el versículo 8 de Filipenses capítulo 4, donde el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este versículo ya hemos dicho que el apóstol Pablo se utiliza él mismo como un modelo a seguir, donde en otra parte de la palabra del Señor nos dice: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y nosotros somos precisamente imitadores. Tenemos que tomar ese modelo, tenemos que seguir esos pasos y tenemos que hacer de acuerdo a la vida que se nos enseña a seguir, con el propósito de mantenernos en el camino y poder ser transformados diariamente y poder tener una vida victoriosa en Cristo. Y esto es lo que estamos hablando en este momento. Este programa es el programa Transformados por la Renovación de la Mente, y salimos al aire a través de Radio Apocalipsis Network y la cadena de repetidoras que hacen posible que nosotros lleguemos hasta sus hogares con este mensaje poderoso y transformante e impactante de la palabra de Dios, que está bíblicamente calificado. Yo soy el pastor Edwin Malavé. Así que vamos a entrar de inmediato en este tema tan poderoso de la palabra de Dios. El tema de hoy que vamos a estar considerando es el tema todo lo puro, en esto pensad. Y para esto yo quiero buscar y utilizar el Salmo 24, capítulo 24 y el versículo 3, 4 y 5,
donde aparece una pregunta sumamente importante. La pregunta que aparece es la siguiente: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Esta es una gran pregunta que nos hace la palabra del Señor, y no deja de ser tampoco la gran pregunta que hacen muchísimas personas cuando estamos enseñando o estamos en algún lugar haciendo alguna clase de conferencia. Nosotros sabemos que esta es una experiencia netamente espiritual, pero no porque sea una experiencia netamente espiritual deja de tener unos efectos grandísimos al saber que hemos estado y que estamos continuamente buscando y entrando en la presencia del Señor. Y si yo dije, como en una ocasión yo hice una pregunta acerca de cuántos han estado en el desierto, mientras estaba yo desarrollando un tema sobre el desierto, la pregunta, lo que decía, era la contesta que daban las personas cuando levantaban la mano, es que ellos entendían con exactitud la pregunta que se estaba haciendo. Ellos no estaban hablando de un desierto literal cuando decían hemos estado en el desierto. Ellos estaban hablando de la experiencia del desierto que nos está tratando de comunicar la palabra del Señor. Y así como esa pregunta cuando se hace y las personas entienden qué es lo que se está preguntando, cuántos han estado en el desierto, también podemos hacer la pregunta cuántos han estado en la presencia del Señor. Y las personas que oyen esta pregunta tienen una respuesta o levantan la mano y dicen que sí, porque yo he estado allí, yo he estado en su presencia hay plenitud de gozo y hay dichas a su diestra, dice la palabra del Señor. Y entonces podemos decir sí, hemos estado en su presencia, pero también podemos decir no sé lo que es estar en la presencia del Señor. Quiero estar en la presencia del Señor. ¿Cómo puedo llegar a la presencia del Señor? Y es ahí donde la palabra de Dios nos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y responde de la siguiente manera: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. Eso es bien importante, hermanos, porque aquí nos está diciendo quién sube, quién puede entrar en la presencia del Señor. El mismo Señor Jesucristo en una ocasión nos habla acerca de 3 niveles de entrar en la presencia de Él. Uno es el de pedir. Muchas personas están siempre en ese nivel, porque dice pedid y se os dará. Y las personas están continuamente pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Mas, sin embargo, hay otro nivel que dice el Señor: buscad y hallaréis. Y ya estamos entrando en un nivel mucho más diferente. Es el nivel acerca de entrar en la palabra, de escudriñar la palabra, de descubrir cosas en la palabra del Señor, donde nosotros comencemos a recibir un conocimiento, una sabiduría, un entendimiento más allá del entendimiento y la sabiduría humana. Pero hay un tercer nivel donde dice: y tocaréis, tocad y se os abrirá. Tocad y se os abrirá. Y también en otro lugar la palabra del Señor dice: entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Y aquí en el Salmo 24 dice: ¿quién subirá al lugar santo del Señor? Dice: el limpio de manos y puro de corazón. Estamos hablando de la pureza en este momento, y la palabra del Señor nos dice que todo lo puro en esto pensad. Nosotros tenemos que pensar en las cosas puras. Cuando hablamos de pureza, estamos hablando de inocencia, estamos hablando de limpieza, estamos hablando de algo que, por ejemplo, cuando nosotros recibimos un nuevo vestir en Cristo. ¿Por qué? Porque en el principio,
cuando el hombre y la mujer pierden su inocencia por causa del pecado y quedan contaminados por causa del pecado, ellos pierden sus vestiduras y se encuentran desnudos. Mas sin embargo, en Cristo nosotros recibimos vestiduras, y vestiduras blancas de lino fino, blanco, puro. Son vestiduras de pureza, una pureza que lo logra nuestro Señor Jesucristo. Nosotros por naturaleza seríamos impuros, nos falta limpieza, pero cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos limpios, pues por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio poderoso de la cruz del Calvario. El Señor es maravilloso en limpiarnos también por su palabra, porque Él dice, por su palabra estamos limpios, somos lavados por la palabra de Dios. Así que nosotros recibimos esta limpieza, esta pureza. Nosotros tenemos que edificarle casa al Señor. En una ocasión, David, un hombre, el rey David, que la palabra del Señor habla, un hombre increíblemente excepcional dentro de la palabra del Señor, quería edificarle casa a Dios, pero el Señor le dice, no puedes edificarme casa porque tus manos no están limpias, tus manos están llenas de sangre, de homicidios, asesinatos, y él no pudo edificarle casa a Dios. Mas sin embargo, su hijo, porque la palabra del Señor llama a Jesucristo el hijo de David, que es el heredero del reino, y es un reino sempiterno, Jesucristo sí puede hacer un templo al Señor. ¿Y qué templo? El templo mismo, su propio templo, que es su cuerpo. Dice, este templo yo lo destruiré y en 3 días lo reedificaré, hablando de su propio cuerpo. Y nosotros también tenemos cuerpo, que dice la palabra del Señor en Corintios, nos enseña en Primera de Corintios que nosotros somos templo, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que edificarle casa a Dios, pero para eso tiene que haber limpieza. Es ahí mismo donde el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, está amonestando a este pueblo y a esa iglesia, diciéndole y enseñándole algo muy importante que nosotros tenemos que saber, y es que cuando nosotros venimos a Cristo y estamos en Cristo y venimos a ser nuevas criaturas en Cristo, y las cosas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas, nosotros ahora estamos unidos con Cristo y somos uno con Él, estamos pegados con Cristo, nosotros no nos podemos separar de Cristo. Y entonces cuando una persona que ha entrado a vivir en Cristo no puede irse y a pegarse o a estar al lado de una ramera. Dice, porque en el momento en que hagas eso, lo que vas a hacer es que vas a unir a Jesucristo a la ramera. Eso es lo que hacemos, porque nosotros no quedamos separados de Cristo para irnos a pecar. La persona tiene que mantener pureza de mente, pureza de corazón, cuando nosotros estamos en Cristo, para poder mantenernos en su presencia y vivir completamente y continuamente en Él. Así que nosotros tenemos que entender esta pureza. Y cuando estamos en Cristo tenemos que ser puros, tenemos que edificar el templo, y solamente los que edifican el templo son los limpios de manos y puros de corazón, y nosotros tenemos que aprender a seguir continuamente, cotidianamente, diariamente, tenemos que mantenernos en la palabra del Señor, entendiendo continuamente cómo conducirnos, cómo en nuestro hablar, cómo en nuestro pensar, y todas estas cosas que son sumamente importantes. Un dicho sabio dice: cuidado con tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuidado con tus palabras porque se convertirán en tus acciones. Cuidado con tus acciones porque se convertirán en tu conducta. Y tienes que tener cuidado con tu conducta porque se convertirá en tu carácter. Y tu carácter va a definir quién eres tú
y hacia dónde vas. Muy importante todo esto, porque la palabra del Señor es la que nos enseña a renovar nuestros pensamientos. La palabra del Señor, cuando nos habla de pureza, dice que no debe haber ninguna palabra quebrantada en nuestros labios. La palabra del Señor también nos enseña, cuando nos habla de pureza, acerca de nuestras acciones, de nuestro actuar, de las cosas que debemos hacer, de las cosas que no debemos hacer. Esto está continuo a través de todas las cartas escritas en la palabra del Señor. ¿Y qué propósito tienen los ministerios constituidos por nuestro Señor Jesucristo, sino la de hacer crecer a la iglesia y de llevar a cada persona a crecer al calibre y a la estatura y a la altura de nuestro Señor Jesucristo mismo? Y que no es que no sea que nosotros tengamos la mente de Cristo. Nosotros tenemos entonces que bregar con pureza. Nadie más puro que nuestro Señor Jesucristo, y Él nos da su pureza, Él imputa su pureza sobre cada uno de nosotros, y nosotros venimos a ser puros porque vivimos en Cristo y estamos en Cristo, y tenemos que mantener esa pureza. Y es ahí, en esa pureza, que nosotros podemos subir al monte de Dios y podemos entrar en su lugar santo. Quiero que observen conmigo algo que dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 18, donde dice lo siguiente: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Estaba Jesucristo hablando de aquellos que alegaban que había que lavarse las manos, que las cosas que se comen terminan contaminando al hombre, y con mucha razón, hablando en la parte de la salud, definitivamente. Pero Jesucristo quería subirlo al nivel de la parte espiritual. Él quería que nosotros entendamos que hay una vida más allá de la vida del cuerpo, es la vida del alma, la vida del espíritu, y esa vida es sumamente más importante que la vida del cuerpo, porque eso es lo que Jesucristo viene a salvar. Y si ese espíritu y tu alma están contaminados, están impuros, hay impureza en ti, Él quiere que tú sepas qué es lo que te contamina, qué es lo que te hace impuro. Y Él dice, pero lo que sale de la boca, las palabras que salen de la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Esto es bien importante, hermanos. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Nosotros tenemos que entender que nuestro corazón tiene que ser limpio. Por eso los de limpio corazón pueden entrar en la presencia del Señor. Entonces, ¿cómo se limpia el corazón? Si aquí dice que los malos pensamientos vienen del corazón, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones vienen de nuestro corazón. ¿Cómo limpiamos nuestro corazón? Ya lo hemos dicho, lo que repetimos una vez más. Nosotros recibimos nuestro entrenamiento y nuestra disciplina de parte de Dios, de parte de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Y cuando recibimos esta palabra, recibimos el Espíritu Santo que nos da poder. Recibimos la gracia de Jesucristo que nos empodera para nosotros poder de una manera poderosa, nosotros poder limpiar y hacer puros nuestros corazones y entregarle nuestros corazones al Señor, para que el Señor los purifique totalmente, y así poder sacar los malos pensamientos y las malas costumbres, y porque las malas conversaciones, dice la palabra del Señor. Ahí está, hay que tener pureza en la conversación, en lo que decimos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y nosotros tenemos que tener
buenas costumbres y tenemos que tener buena conducta, buenas acciones, buenas palabras en nuestras bocas, buenos pensamientos que definan nuestro carácter para que nuestro carácter defina nuestro destino. ¿Y cuál es el destino de cada uno de nosotros cuando estamos en Cristo, que hemos sido predestinados en nuestro Señor Jesucristo? Hemos sido predestinados para la salvación de nuestras almas, para estar unidos a Cristo para siempre y eternamente. Y esto comienza en este momento por medio de un proceso salvífico de santificación, donde nosotros podemos entrar en la pureza de mente y la pureza de corazón. El tema que estamos desarrollando en este momento es todo lo puro en esto pensad. Esto está en Filipenses capítulo 4, versículo 8, y queremos que usted se mantenga entendiendo esta realidad. Esto es una de las cosas. Ya hemos hablado acerca de todo lo verdadero, hemos hablado acerca de todo lo honesto, hemos hablado acerca de todo lo justo, y ahora estamos hablando acerca de todo lo puro, porque todo esto tiene que estar incluido para nosotros ver una transformación en nuestras vidas continuamente. Quiero utilizar otra porción bíblica sumamente importante en este momento de igual manera. Es la parte que se encuentra el Salmo 1 actualmente, y quiero leer un poco acerca de él. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tremendo salmo. Este es un salmo que todos se lo deben aprender, lo deben de tener en sus corazones, lo deben meditar continuamente, porque aquí hay una bendición. La palabra bienaventurado significa bendecido es el varón, bendecido a la mujer que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Actualmente, uno de los versículos más mal interpretados de la palabra del Señor es el versículo de los escarnecedores. Me acuerdo como jovencito, cuando niño, que cuando decían que no se podía ir a un teatro, que no podían sentarse en las sillas de los teatros, se le preguntó en la iglesia por qué, y entonces el pastor dice: porque la palabra dice que en silla de escarnecedores no se ha sentado. Y ir a los teatros, a sentarse en algún teatro, a sentarse en algún estéreo, a ver un juego o hacer alguna de estas cosas, esto es significativo de sentarse en silla de escarnecedores. Actualmente esa no es una interpretación bíblica, eso es actualmente un error de alguien que, sin conocer verdaderamente lo que estaba hablando, estaba actualmente tratando de dar una respuesta a personas que estaban buscando una verdad. Y nosotros tenemos que entender que la verdad de la palabra del Señor tiene que ser bien entendida, porque el que lee debe de entender. Cuando hablamos de escarnecedor, estamos hablando de personas que están en una manera cruel, y no estamos hablando de la silla, estamos hablando del escarnecedor. Estamos hablando de la persona misma que es un escarnecedor. ¿Y qué es lo que hace el escarnecedor? Es un burlador, es alguien que se burla, pero no es cualquier clase de burla, es una burla cruel. Es como la persona que discrimina a otro en base a su sexo, en base lo discrimina en base al color de su piel, en base a su raza, en base a su lenguaje, su cultura, o su fe, o muchas otras cosas, su tamaño, su estatura, su peso. Son personas que quieren burlarse, pero en una manera cruel de las personas. También esto entra en un grado de burla aún peor. Es el grado de burla como el que se utiliza específicamente en la juventud en estos días y en tiempos anteriores, donde la presión del grupo hace que personas crean que ellos tienen que perder su virginidad para ser
parte del grupo. Y entonces se le dicen a esas personas, se hace la pregunta, oh, tú eres virgen todavía, ¿cómo es posible? Y entonces comienza una burla, comienzan la gente a echarse a reír y comienzan a crear un ambiente completamente incómodo donde la persona cree que necesita probarle algo al resto del mundo. Y cuando ellos entran en una experiencia simplemente para luego decir, no, yo no soy virgen, no entienden que la experiencia fue una burla, donde el burlador, el escarnecedor, quería aprovecharse de la inocencia y de la pureza de la persona de quien estaba burlándose. Una vez aprovechada, entonces esa persona queda manchada, su alma, su espíritu. Ningún agua ni jabón puede quitar la mancha de haber pecado y de haber fallado no solamente a la familia, a Dios, lógicamente, pero a ti mismo. Te fallaste a ti mismo y le fallaste a aquel cónyuge con quien tú vas a tener y estabas pensando pasar el resto de tu vida y formar familia con esa persona, y ahora entraste en una área donde te quedaste contaminado o contaminada, y esa mancha queda y sientes una herida grandísima. Alguien se burló de ti y alguien te robó algo sumamente valioso, sumamente especial, y nosotros no solamente lo vemos en el área de la pureza sexual, también está otras áreas de pureza, como cuando alguien te engaña para fumarte el primer cigarrillo, o para hacer drogas, o para tomarte el primer trago de alcohol, o hacer algo que es completamente incorrecto y va en contra de quien tú eres, de tu naturaleza. Y cuando comienzas a sentir ese peso de conciencia, y tú tienes, por causa de ese peso de conciencia, tú tienes que empezar a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Cómo yo me limpio de esto? ¿Cómo yo saco todo esto de mi mente, de mi corazón? Estoy perdido, estoy perdida. Ahí es donde podemos dar gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cruz del Calvario, Él logró para nosotros no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que por su sangre nosotros podemos ser limpiados completamente, y la mancha que está en nuestra alma, que no puede ser lavada con agua ni jabón, puede ser limpiada total y completamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Acabé de ver a una mujer hace unos días atrás, que esta mujer a la edad de 16 años se entregó al vicio de las drogas, y por 11 años ha estado atada a ese vicio, hasta los 27 años, cuando decidió que ya tenía que hacer un cambio en su vida. Hace un año que ella hizo ese cambio y está metida en un programa cristiano de rehabilitación. Y esta mujer me decía, cuando le pregunté, ¿qué es de tu vida? ¿Qué está pasando en tu vida? Y ella me respondió, hace un año que estoy limpia. Hace un año que estoy limpia. La limpieza, la pureza que solamente Cristo puede limpiarte, que solamente Cristo puede traer pureza a tu vida. Tú puedes transformar tu cuerpo, tú puedes transformar todo tu ser si permites que esa pureza llegue a tu corazón. Un hombre de 55 años se me acercó en una ocasión y me dice, ¿usted nunca ha fumado un cigarrillo? Y yo le digo, no, nunca lo he fumado. Y me dice, pues yo me hubiese gustado ser como usted, porque yo soy un esclavo del cigarrillo. Cuando me lo dieron por primera vez solamente a la edad de 9 años, y ahora tengo 55 y llevo décadas tratando de dejar este vicio de maldición y no lo puedo dejar. Las personas quieren ser limpios, quieren ser puros, pero en su niñez, en su juventud, algún burlador, algún escarnecedor se aprovechó de ti y hizo esto en tu vida. Pero esa mancha puede ser quitada. Ese poder que tú necesitas para vencer, Dios te lo da. El Señor te lo da por medio del sacrificio de la cruz y el poder del Espíritu Santo y el empoderamiento de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Así que sigue hacia adelante, mi hermano y hermana en Cristo que me estás oyendo.
Piensa bien, pon tu pensamiento en la pureza, en todo lo puro, en esto pensad. Porque esta es la palabra que predicamos. Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios te bendice. Yo soy el pastor Edwin Malave.